Buenos días, mi nombre es Laura Angarita y estoy acompañada por Diego Zapata, consultores técnicos de Managed Engine para la TAM. Les damos la más cordial bienvenida a este último webinar llamado Esquema Guía Completa para la Gestión y el Control de Endpoints. La metodología que utilizaremos será de 50 minutos de exposición sobre nuestro temario propuesto y 10 minutos para la aclaración de dudas, las cuales las pueden hacer llegar por el panel de preguntas y respuestas que lo encuentran en la parte derecha de la plataforma. De igual forma, este webinar estará siendo grabado y se les será enviado a los correos que han sido registrados previamente. Listo. Como podemos evidenciar, hoy culmina este Power Training y deseo expresar mi gratitud a cada una de las personas que participaron de manera activa. Espero contar con su presencia nuevamente en futuras ocasiones, donde continuaremos con sesiones como estas, enfocadas en resaltar la relevancia de la gestión unificada de endpoints. Listo. Iniciando con la explicación de algunas herramientas incluidas en la suite de seguridad, abordaremos BitLocker. Esta herramienta asegura que la transferencia de datos se realicen exclusivamente en dispositivos cifrados con BitLocker. Permite supervisar el estado de cifrado de los puntos finales desde una única consola, garantizando la protección de los endpoints, ya sea con o sin Trusted Platform Module, el TPM. ¿Listo? Con respecto a Device Control Plus, esta herramienta desempeña un papel crucial en el control, bloqueo y monitoreo de dispositivos USB y periféricos. Entonces, su función principal es prevenir la fuga y el robo de datos. Ofrece características como la limitación de tasas de transferencia de datos, la configuración de acceso basado en roles o los archivos y la habilitación de la remediación de archivos para proteger información confidencial. Además, asegura la flexibilidad sin comprometer la seguridad al permitir un acceso temporal a dispositivos que lo requieran. Continuando con Application Control Plus, esta herramienta proporciona una lista negra de aplicaciones maliciosas, una lista blanca de aplicaciones confiables y permite la gestión fluida de aplicaciones de lista gris. Entonces facilita la creación de listas de aplicaciones basadas en reglas y ofrece modos de, modos de flexibilidad para revisar y ajustar estas listas según sea necesario. Asimismo, permite lograr un acceso privilegiado específico de la aplicación a través de la administración de privilegios de punto final. Y finalmente, Browser Security Plus. Con esta herramienta puedes realizar un seguimiento exhaustivo de los navegadores y sus complementos utilizados en su organización. Además, le permite filtrar las URL para permitir únicamente el acceso a sitios web confiables y autorizados. También puedes gestionar los problemas de compatibilidad de los sitios web con el navegador al redirigirlos a navegadores específicos. Esta característica es crucial en la garantía de cumplimiento de los estándares de seguridad del navegador, como SIS y STIG. En resumen, Browser Security Plus ofrece un conjunto completo de funcionalidades para asegurar el cumplimiento y entorno de navegadores de su organización. ¿Listo? Entonces, pasando a los casos de uso, tal como se ha presentado en todas las sesiones, tenemos el siguiente. Uno de los desafíos es aplicar directivas para el control de aplicaciones y dispositivos periféricos. En esta situación podemos ver una analogía con Alfred, quien desempeña el papel de administrador en toda la guarida. Entonces, Alfred, sin embargo, ha tenido siempre una preocupación latente, la posibilidad de que sus archivos confidenciales sean extraídos a través de diferentes dispositivos periféricos o compartidos debido a la falta de auditoría en las aplicaciones presentes en todos los endpoints. En este caso, refleja pues también el escenario de nuestros administradores de TI, quienes comparten la misma inquietud. Entonces se esfuerzan por evitar que los empleados puedan sacar documentos confidenciales de la organización, ya sea a través de correos electrónicos o periféricos como dispositivos USB. Este tema puede llegar a ser de suma importancia. De manera similar, la falta de restricciones en cuanto al uso de aplicaciones en los dispositivos puede generar problemas. Entonces, la carencia de auditoría en, en relación a los programas que se utilizan, ya sea por fines lúdicos o con intenciones maliciosas, representa un riesgo tanto
por la productividad como la seguridad de la empresa. Entonces, Diego, ¿cómo podemos dar solución? Hola Laura, muy buenos días para todos. Extenderles igual el agradecimiento que mencionaba Laura al acompañarnos en el transcurso de estas 4 sesiones donde abordamos diferentes temas de bastante interés para el área de TI en la parte de gestión de endpoints. Efectivamente, como lo mencionas, hay dos desafíos en este caso, los cuales son muy comunes en las organizaciones. El poder controlar esos dispositivos periféricos, ¿cierto? Esos medios de almacenamiento, quizás esos dispositivos móviles, eh, diferentes tipos de dispositivos que manejamos en nuestras organizaciones y necesitamos crear unas reglas o unas directivas para quizás evitar esa fuga de información, bloquear esa transferencia de datos independientemente de la ubicación donde estén esos dispositivos, ¿cierto? Ya sea que esté en otra ciudad, que esté trabajando desde sus casas, desde cierta sucursal de la organización, debemos siempre controlar y evitar esa fuga de información. Para este primer caso, efectivamente, nos dirigimos a nuestra consola de Endpoint Central. Recuerden que Endpoint Central es la solución que nos va a apoyar en centralizar toda esa gestión de endpoints y también con los complementos que tú bien mencionabas, Laura, vamos a poder abarcar o cubrir todos esos aspectos de seguridad en estos casos para evitar quizás cierta afectación a los equipos o evitar la fuga de información directamente. Entonces, como lo planteamos inicialmente, vamos a revisar nuestra aplicación de control de dispositivos. Vamos a mirar inicialmente qué capacidades tiene este módulo y qué directivas vamos a poder aplicar directamente a nuestros equipos. Actualmente, esta capacidad la vamos a poder tener y vamos a poder gestionar equipos tanto que tengan sistemas operativos basados en Windows o sistemas operativos que tengan sistemas basados en Mac. Vamos a tener un dashboard con una visión general de los equipos que tenemos gestionados. ¿Cuántos equipos tienen quizás directiva de bloqueo? ¿Cuántos dispositivos estamos bloqueando? ¿Y cuántos tenemos permitidos? Igual vamos a tener un resumen de los dispositivos bloqueados, de los dispositivos que han conectado mis usuarios, ya sea en cierto rango de periodo de tiempo, o los últimos dispositivos que hemos auditado y que hemos evidenciado que los usuarios están conectando a mis máquinas corporativas. Pero ¿qué hacemos primero? Debemos definir una directiva para comenzar a analizar quizás qué vamos a poder o empezar a bloquear en nuestra organización. Entonces aquí inicialmente vamos a poder crear una directiva tanto para sistemas operativos Windows y sistemas operativos Mac. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa directiva? Por ejemplo, acá tenemos una creada para comenzar a bloquear esos dispositivos de almacenamiento, ¿cierto? Entonces, la herramienta va a tener todo esas capacidades a nivel muy granular y definir si vamos a permitir o si vamos a bloquear directamente esa carga o esa conexión de de esos dispositivos periféricos. Por ejemplo, acá tenemos varios tipos de dispositivos. Tenemos los de almacenamiento, ¿cierto? Unidades de CD, dispositivos portátiles Windows, dispositivos Apple, Bluetooth, impresora, modems. Entonces, como ven, es un listado bastante amplio de ciertos periféricos que son comunes que los usuarios conecten a nivel de la organización y entonces en base a esos tipos de dispositivos vamos a comenzar a crear esas restricciones. Si digamos en mi organización voy a bloquear definitivamente cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento extraíble, sea un dispositivo USB o quizás un disco duro externo, voy a comenzar a crear esas políticas. Pero ¿qué pasa si yo quiero quizás permitir el uso de esos dispositivos? La herramienta me da la capacidad de poder establecer ciertos ajustes y ciertas configuraciones de acceso a esos archivos, como por ejemplo bloquear la copia de los archivos hacia ese dispositivo de almacenamiento extraíble, permitir el uso de ese dispositivo, pero que sea de solo lectura o quizás permitir la creación de archivos en el dispositivo con ciertas extensiones e incluso
controlar el tamaño máximo de archivo que voy a permitir copiar en ese dispositivo, si fuese el caso. Otras características comunes como la deshabilitación de la ejecución automática. Este tema es bastante importante porque a veces cuando se conectan dispositivos no autorizados a los equipos puede traer malware, puede traer algún tipo de infección y al estar habilitada la ejecución automática vamos a tener como esa brecha de seguridad. Entonces vamos a poder de forma granular, si vamos a permitir el uso de esos dispositivos, establecer esas configuraciones de acceso a esos archivos y crear la política de acuerdo al estándar, de acuerdo a la estrategia que yo maneje en mi organización. Eh, Incluso voy a tener la capacidad de evitar la duplicación o la copia de esos archivos, es decir, evitar que tanto desde la memoria USB o desde el equipo se extraiga esa información, si así lo queremos. O definitivamente, si solo quiero establecer una política para bloquear todos los dispositivos independientemente el modelo, la marca que sean, pues sencillamente establezco mi política y bloqueo los dispositivos basados en USB o en conexiones SCSI. ¿Listo? Entonces, como ven acá, vamos a poder establecer esas políticas en diferentes tipos de dispositivos, si fuese el caso. Yo debo crear esta política y establecer esa configuración. ¿Qué es lo que pasa normalmente en las organizaciones? Al momento de aplicar una política como estas de bloquear todos los dispositivos USB, a veces incurren en quizás falencias y resulta que si yo aplico una política para restringir los USB, si no la aplico de una forma correcta, puede generar bloqueos incluso de los dispositivos como teclados, como mouse y pues obviamente ahí voy a deshabilitar completamente el acceso a ese equipo de cara al usuario. Entonces, aquí voy a poder establecer esos permisos de forma granular y crear mi política de acuerdo a eso. Adicional a esto, también voy a tener la capacidad de comenzar a auditar ese dispositivo, saber qué, qué equipo quizás o qué usuario es el que más dispositivos está conectando, tener esos informes directamente en la herramienta y poder hacer ese seguimiento y tener esa trazabilidad de todos los dispositivos que se conecten a los equipos de mi organización. Ahora bien, finalmente voy a poder configurar esas alertas, que si un usuario conecte ese dispositivo de almacenamiento a un equipo, pues le notifique que este acceso está restringido, que se ha bloqueado por el administrador, entonces yo voy a definir directamente esa configuración para personalizar esa alerta de cara al usuario. Entonces aquí, como ven, está esta política creada. Vamos a revisar directamente en un equipo cómo sería esa aplicación, ¿cierto? Entonces, con nuestra herramienta de conexión remota de Endpoint Central, vamos a generar ese bloqueo directamente en la aplicación y a evitar quizás que ese usuario, que esos dispositivos queden permitidos, queden deshabilitados. Entonces vamos a hacer aquí la conexión desde nuestras herramientas. Aquí actualizar nuevamente esta pantalla. Y vamos a aplicar nuestra directiva. Listo, una vez esté aplicada, vamos a establecer esa conexión hacia ese dispositivo. En este caso tenemos un equipo cliente al cual le vamos a aplicar esa directiva. A ver, ingresemos a este desktop, darle control remoto. Y una vez hayamos establecido esa conexión de control remoto, vamos a comenzar a gestionar ese dispositivo. Entonces, eh, una vez yo conecte el dispositivo, vamos a tener la capacidad de poder restringir esas funcionalidades. Otra cosa interesante que vamos a poder hacer
es que directamente desde la gente vamos a poder crear un acceso temporal hacia ese dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Si el usuario bloqueó o se estableció una política para bloqueo de ese dispositivo, voy a tener la capacidad de que de cara al usuario él pueda usar ese dispositivo de forma temporal. Entonces aquí establezco esa configuración, selecciono los dispositivos que quizás estén conectados, en este caso un dispositivo USB, y voy a agregarlo. Es decir, en este caso el usuario va a generar esa petición directamente y vamos a poder establecer esa ventana de tiempo para permitirle el acceso de cara al usuario. Y pues el usuario va a poder definir si ese acceso va a ser por 1 hora, por 3 horas o por más tiempo directamente. Establecemos un motivo, puede ser un acceso temporal, y una vez solicite ese acceso, va a llegar directamente la solicitud a mi servidor y voy a tener esa trazabilidad con ese acceso temporal que en este caso solicitó ese usuario. Entonces acá reviso esa solicitud, establezco que efectivamente voy a habilitar quizás esa ventana y sencillamente la despliego de cara al usuario. Entonces vamos a hacer aquí el procedimiento de modificar esta directiva. Entonces aquí vamos a traer todos los datos que en este caso estableció ese usuario, en este caso el nombre de usuario, la ventana o el tipo de duración de esa ventana, si va a ser una ventana fija o podemos establecer cierto periodo de tiempo donde le vamos a permitir la conexión a ese usuario. Entonces aquí seleccionamos esos datos, si hay que modificar algo, quizás lo hacemos, seleccionamos el tipo de dispositivo que el usuario adquirió o que el usuario conectó y desplegamos esa directiva inmediatamente. Entonces, una vez se despliegue, vamos a poder establecer esa restricción de cara al usuario para habilitarle directamente este acceso temporal. Entonces, como ven acá, habilitamos el acceso temporal y si yo voy a mi explorador, voy a poder ver todos los archivos que están directamente en ese dispositivo y durante esa ventana de tiempo, que en este caso es de 1 hora, pues voy a permitirle el acceso hacia ese contenido y hacia esa información de acuerdo a las políticas que yo haya establecido. Quizás sea de solo lectura, quizás sea también para copia de información, todo esto lo voy a manejar directamente y voy a tener finalmente todos los informes por cada equipo que estoy administrando, saber cuántos dispositivos están asociados, qué tipo de dispositivo están conectando mis usuarios, porque recordemos que no solamente los usuarios pueden conectar dispositivos de almacenamiento, sino también unidades de CD, dispositivos Bluetooth, impresoras, módems, quizás para compartir el Internet, dispositivos como smartphone. Entonces vamos a tener el control de forma granular y vamos a tener esa auditoría de cara al usuario y conocer en todo momento lo que se está haciendo. ¿Listo? Entonces, este módulo es bastante interesante para comenzar a crear esa estrategia y proteger esa información en nuestros dispositivos, si fuese el caso, y pues obviamente generar todos esos informes de auditoría, saber cuáles son los usuarios que más están conectando dispositivos, qué tipo de dispositivo es, qué fabricante es, qué identificador tiene, cuántos dispositivos tengo bloqueados directamente en mi organización. Vamos a poder incluso hacer seguimiento a los archivos que está copiando esa persona. Listo, tengo quizás una política para auditar ese tipo de archivos, perdón, tipo de periféricos. Entonces voy a crear una política para saber qué nombre de archivo y qué destino está teniendo, si lo está extrayendo de alguna u otra forma. Finalmente, acá lo que vamos a poder hacer es crear también una lista de dispositivos de confianza. Por ejemplo, si en nuestra organización quizás el área de TI usa un disco duro, quizás una USB para dar soporte en sitio, quizás copiar alguna información, temas de backups, etcétera, vamos a poder agregar ese dispositivo a nuestra consola basados en unos identificadores únicos. Es decir, ese dispositivo con ese identificador, con ese número de serie, va a ser el único dispositivo autorizado para conectar en mis equipos. Con esto, pues creo esa política de forma granular y también voy a poder establecer ese listado de dispositivos de confianza. ¿Listo? De igual forma, si tienen alguna pregunta asociada a este módulo, pues la pueden hacer en el panel que está al lado derecho de esta sesión y pues con gusto las podemos
ayudar y responder. Ahora bien, el otro desafío que se tiene es todo lo que tiene que ver con control de aplicaciones, ¿cierto? Esas aplicaciones que a veces están presentes en nuestros equipos y que es importante comenzar a gestionarlas, saber qué aplicaciones está usando el usuario, qué grupos de aplicaciones vamos a permitir. Entonces, en este caso, como bien lo mencionaba Laura, vamos a hacer el uso de listas blancas y listas negras. ¿Qué quiere decir esto? Basados en esas listas blancas, que serían nuestras aplicaciones permitidas, las que vamos a autorizar por parte del usuario para que él pueda utilizar, y las listas negras, las que vamos a bloquear definitivamente de esos dispositivos. Entonces, para este caso, aquí estamos viendo nuestra consola donde vamos a tener el módulo de control de aplicaciones. Vamos a poder conocer las aplicaciones más utilizadas por ciertos fabricantes, ya sean verificados o no verificados. Vamos a tener nuestras aplicaciones incluso en la lista gris. ¿Qué es una lista gris? Quizás esas aplicaciones que están presentes en nuestros equipos y que yo aún como administrador no he definido si las voy a pasar a una lista blanca de permitidas o a una lista negra de aplicaciones bloqueadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá inicialmente? Vamos a definir nuestro grupo de aplicaciones basados en listas blancas y listas negras. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a coger esta lista blanca que ya tenemos creada, donde tenemos ciertos editores permitidos directamente en esa lista. Entonces, si acá yo selecciono esa lista blanca, voy a decir que solamente está permitido todo lo que sea del fabricante Microsoft, todo lo que sea del fabricante Soho Corporation y todo lo que sea del fabricante Chrome. Si el equipo al cual yo le aplique esta directiva tiene o va a ejecutar un programa diferente a estos fabricantes o a estos productos, porque pues yo puedo definir una regla ya sea por fabricantes, por nombre ejecutable, por tipo de producto, por categoría. Entonces yo establezco esa regla, ¿cierto? Entonces, para este caso, todos los proveedores basados en Microsoft van a estar permitidos. Adicionalmente, el producto Google Chrome, que es un navegador web, voy a permitirlo. De resto, voy a comenzar a bloquear esa regla en el dispositivo. ¿Listo? Entonces, vamos a crear y a definir esa lista blanca y lista negra. Ahora, por el contrario, si yo quiero permitir todos los programas, excepto unos programas en específico, ahí es donde necesito establecer mi lista negra, donde voy a permitir ejecutar todos los programas, excepto los que están relacionados en esta lista. Entonces, voy a poder o a tener la capacidad de crear esa regla de acuerdo a las necesidades de mi organización y poder establecer esas políticas de forma granular. Adicional a esto, vamos a tener la capacidad de configurar procesos secundarios. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Como ustedes saben, al momento de instalar un programa, ese programa por debajo utiliza otros ejecutables, otras aplicaciones para funcionar de forma normal. Por ejemplo, cuando yo instalo un navegador, también se va a instalar un componente para hacer, digamos, una actualización automática de ese navegador y otras aplicaciones para garantizar el uso o la funcionalidad. Es decir, aquí yo voy a tener la capacidad de agregar esos procesos hijos o procesos secundarios a mi lista de aplicaciones permitidas. Es decir, garantizo que esa funcionalidad de ese producto funcione de la forma o de la manera más adecuada directamente. Ahora bien, como ya definimos nuestro grupo de aplicaciones permitidas, vamos a comenzar a asociarla a esos dispositivos que queremos comenzar a gestionar. Entonces establezco un grupo personalizado. En este caso vamos a usar el mismo dispositivo al cual le aplicamos el bloqueo de los dispositivos de almacenamiento USB. Seleccionamos nuestro grupo de aplicaciones. Entonces, en este caso, para este ejemplo, vamos únicamente a permitir las aplicaciones que estén en la lista blanca. El resto, lo que no esté en ese listado, lo voy a comenzar a bloquear. Una vez yo defina mi lista blanca, voy a poder seleccionar si quiero únicamente auditar. El ideal es que cada organización inicialmente audite, sepa qué aplicaciones está usando de cara al usuario, y una vez tengamos recopilada esa información, ahí sí comenzar un modo estricto y comenzar a bloquear esas aplicaciones que no estén permitidas.
Y finalmente puedo habilitar un mensaje o notificación personalizada para que si el usuario ejecutó esa aplicación, la pueda eh, quizás saber, conocer por qué se bloqueó esa información y reportarlo si fuese el caso. Entonces vamos a implementar inmediatamente esa política a nuestro equipo, donde de modo estricto vamos a comenzar a bloquear todo lo que esté haciendo ese usuario. Entonces aquí vamos a esperar que la política se implemente. Una vez esté implementada, ya va a comenzar a leer esas aplicaciones que están permitidas y las que no, voy a comenzar a bloquearlas. ¿Listo? Entonces acá en este caso tenemos permitido el uso de todas las aplicaciones excepto la aplicación que no sea Microsoft y la que no sea Google Chrome. Entonces, en este caso, si yo, por ejemplo, ingreso al navegador Opera, en este caso, como no está en mi lista de aplicaciones permitidas, se va a generar esa restricción y voy a tener esa notificación directamente. Pero como Chrome, en este caso, sí estaba dentro de las aplicaciones permitidas, pues voy a garantizar ese acceso. Pues con esto evito el uso de aplicaciones no deseadas en mi organización e incluso si el usuario quiere instalar una aplicación que no esté en esa lista blanca, no lo va a poder hacer porque no está relacionada en esa lista. Entonces vamos a comenzar a establecer esos controles de cara a las aplicaciones que vamos a permitir. Otro tema interesante que vamos a poder hacer acá es el acceso using time, permitir el uso de ciertas aplicaciones durante una ventana de tiempo o durante cierto espacio de horas. Aquí, quizás a veces en las organizaciones que tienen ventanas de actualización y que el usuario quiere actualizar o ejecutar ciertas aplicaciones, vamos a poder establecerle esos permisos durante una hora, durante 3 horas o desde cierto rango de duración de acceso para que el usuario pueda ejecutar esas aplicaciones sin problemas y una vez cumpla este tiempo fijo o ventana, voy a comenzar a aplicar nuevamente esas restricciones. Entonces, a veces es necesario aplicar este tipo de accesos para lograr tener esa configuración directamente en mis equipos. Ahora bien, viene un tema que es bastante interesante y es poder ejecutar ciertas aplicaciones con privilegios. Este tema también es bastante importante en las organizaciones. Normalmente, aquí les pongo un ejemplo, las organizaciones tienen cierto software que el usuario debe ejecutar como administrador o con ciertos privilegios, ¿cierto? Entonces, al necesitar esto, lo que se hace en las organizaciones es, no, configurarle permisos de administrador local a ese usuario para que pueda abrir esa aplicación que se desarrolló en la organización y que requiere privilegios. Entonces, aquí lo voy a poder hacer de forma granular y únicamente el usuario va a poder ejecutar esas aplicaciones directamente desde el equipo sin necesidad de que nosotros como administradores de TI le entreguemos esas credenciales. Entonces yo establezco cuáles son esas aplicaciones en específico que van a ejecutarse con privilegios y sencillamente el usuario lo que tendría que hacer es ejecutarla o ejecutarla con un clic derecho como Manacenchi. Y ahí ya vamos a entrar y abrir esa aplicación con esos privilegios y no voy a necesitar de suministrarle de esas credenciales de cara a esos usuarios. Finalmente, vamos a tener otra característica bastante importante y es administrar las cuentas locales que tienen los usuarios o los equipos, en este caso, configurados. Saber qué usuarios están configurados en esos equipos que tienen privilegios. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde únicamente va a estar permitido el uso de la contraseña ME-admin. Si digamos en algún equipo encuentra un usuario Laura o un usuario Diego, lo va a eliminar automáticamente porque ese usuario no está dentro del grupo permitido. Entonces, selecciono mis usuarios que van a estar autorizados para pertenecer al grupo de administradores locales y si únicamente está vinculado, en este caso el ME-admin, va a ser el único que tiene permisos. Y si la directiva o el agente, en este caso de Endpoint Central, detecta un usuario diferente a ME-admin, vamos a comenzar a sacarlo de ese grupo, a administrar esas directivas, porque esto va de la mano a los permisos de las aplicaciones. Los usuarios administradores locales
que están presentes en esos dispositivos. Entonces vamos a eliminar esos derechos de administración y asimismo saber qué usuarios tienen configurados esos usuarios administradores, qué clientes los tienen y comenzar a tomar medidas para removerlos directamente si fuese el caso. ¿Listo? Entonces, para seguir avanzando, vamos a continuar con nuestro siguiente caso de uso. Bueno, antes de pasar al siguiente caso de uso, les muestro cómo sería una alerta cuando tenemos configurado esa política de restricción de dispositivos, donde le notifica al administrador vía correo electrónico que ese equipo, que ese usuario está intentando hacer esa conexión hacia ese dispositivo, lo cual es otra característica que vamos a poder configurar directamente en la herramienta. Listo, Diego. Vale, otro caso de uso es la aplicación de directivas de navegadores. Esto engloba aspectos como las políticas de prevención de fuga de datos y la gestión de amenazas. Vale la pena recordar que un navegador en sí mismo se considera un endpoint, ya que sirve como la puerta de entrada a una amplia gama de servicios en línea que nuestros empleados pueden utilizar para consumir, descargar, instalar y compartir diversos contenidos. Sin embargo, estas actividades pueden representar riesgos si no se gestionan adecuadamente desde el punto de vista de la seguridad. Entonces, en este escenario podemos tomar la inspiración de Batman, quien siempre está preparado para enfrentar a cualquier amenaza, ya sea el Joker o cualquier otro villano. De manera análoga, como organización debemos adoptar el rol de Batman y estar listos para contrarrestar cualquier amenaza que pueda afectar nuestra empresa. Así como Batman cierra las puertas a diferentes tácticas de los atacantes, nosotros también debemos tomar medidas para asegurarnos que las modalidades que los atacantes podrían emplear para atacarnos se encuentren bloqueadas y protegidas. Esto implica establecer políticas efectivas de seguridad en los navegadores para salvaguardar la integridad de la organización. Entonces, Diego, cuéntanos cómo podemos ayudar nosotros como Manage Engine. Así es, Laura. Este es otro desafío bastante interesante que nos planteas acá y es todo lo que tiene que ver con esa gestión de sus navegadores. Como bien lo mencionabas, un navegador también es catalogado como un endpoint, el cual yo debo comenzar a proteger, porque ¿qué es normalmente lo que hace un usuario? Al llegar quizás a la organización a iniciar sus labores. El usuario inicia obviamente el equipo y abre un navegador, quizás para conectarse al correo electrónico, al CRM de la organización, al intranet, etcétera. Y también debemos comenzar a establecer esas políticas y proteger esa información que quizás a veces se comparte a través de sus navegadores. Y como ustedes lo ven acá, no solamente debo ocuparme de los navegadores tradicionales, sino hay muchos navegadores que se usan en el ámbito corporativo o por parte de los usuarios que a veces no son tenidos en cuenta o son pasados por desapercibido porque quizás no se conocen. Entonces acá normalmente estamos viendo en la parte superior los navegadores más comunes, pero hay muchos otros que están presentes en los dispositivos y que yo como administrador de TI debo comenzar a gestionarlos directamente. Entonces, para esto vamos a pasar a nuestra consola y vamos a ver el módulo de gestión de navegadores donde vamos a comenzar a crear esas políticas de seguridad, todo esto de forma granular. Y no solamente políticas de seguridad, sino comenzar a alinear nuestros navegadores a ciertos controles para evitar también esa fuga de información o ese mal uso que muchas veces se le da a los navegadores de cara del usuario. Vamos a tener en esta parte el resumen con el estado de salud de mis navegadores, cuántos quizás están altamente vulnerables porque no he actualizado, cuántos son vulnerables o porque sencillamente no tienen una política de seguridad establecida para proteger esa información. Entonces, ¿qué voy a poder hacer desde acá directamente? La herramienta tiene ciertas capacidades para administrar las funcionalidades que tienen los navegadores. Por ejemplo, algo bastante importante es todo lo que tiene que ver con la administración de complementos. Esos complementos que a veces se instalan directamente en los navegadores para determinadas funciones.
Digamos que un complemento muy conocido que quizás usamos todos los que estamos en esta sesión es el que me bloquea la publicidad de ciertas páginas de streaming para evitar quizás ver eso y retrasar el video o la música que quizás estemos escuchando. Así como hay complementos buenos que me facilitan ciertas actividades, hay muchos otros que no me sirven de mucho y que me van a generar cierto tipo de vulnerabilidades de cara al usuario. Entonces, yo aquí voy a poder establecer qué complementos voy a permitir usar de cara a esos dispositivos, independientemente del navegador, en este caso Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Edge o los navegadores que estén basados en Chromium. Todo esto voy a poder administrarlo, seleccionar qué extensiones voy a permitir, si voy a permitir la de browser, si voy a permitir la de cierto fabricante, todo esto lo voy a poder cargar desde acá. eh, o si tengo quizás un listado más grande, cargar un archivo separado por comas donde estén relacionados esos identificadores de esa extensión y comenzar a bloquearlos directamente en el dispositivo. Entonces es bastante útil esta funcionalidad y con esto restringo a mis usuarios que puedan instalar esos complementos directamente en los navegadores. Otro tema bastante importante es lo que tiene que ver con el filtro de descargas, evitar o restringir que los usuarios descarguen cierto tipo de archivos, quizás maliciosos o de determinados sitios web. Entonces voy a poder crear esa política y alinearme a esa estrategia de seguridad que se maneja en la organización para evitar ese filtro y que los usuarios hagan descargas. Otro tema importante es todo lo que tiene que ver con la prevención de amenazas. Evitar esa fuga de información directamente hacia nuestros dispositivos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Definimos nuestra política donde en este caso voy a evitar el filtrado de suplantación de identidad, bloquear ciertas páginas web obstructivas, omitir la verificación de descargas de ciertos sitios. Entonces yo comienzo a crear mi política para evitar esa prevención de amenazas directamente en el dispositivo. Pero adicional a esto, también evitar la fuga de información. Por ejemplo, acá tenemos una directiva que me va a ayudar con ese DLP, esa pérdida o ese Data Loss Prevention de la información que manejen mis usuarios. Y con esto puedo incluso hasta restringir la impresión de la información en una página web, evitar que quizás tomen capturas de pantalla de esa página web, que me recuerden contraseñas en ese dispositivo, que me eliminen quizás el historial, si por trazabilidad o por temas de auditoría yo debo conservar el historial, puedo definir si lo voy a habilitar o lo voy a deshabilitar de cara al usuario para que él pueda hacer esta configuración. Entonces, vamos a revisar directamente aplicando esta política de fuga de datos en un dispositivo, a ver cómo se establecería esta restricción directamente en ese navegador. Entonces vamos aquí a abrir un dispositivo. Vamos a abrir un dispositivo directamente y vamos a confirmar cómo sería la aplicación de esa política. Entonces vamos a ingresar aquí a un cliente, en este caso el cliente 2. Vamos a conectarnos nuevamente por remoto y vamos a validar cómo sería esa configuración directamente. Esperamos aquí que se establezca esta conexión. Y si ingresamos, por ejemplo, a un navegador, en este caso Google Chrome, vamos a ver que voy a comenzar a aplicar esas directivas directamente en el dispositivo. Entonces, en este caso, como lo ven acá, voy a restringir todo lo que tiene que ver con impresión de páginas web. También acá hay otra característica que puedo habilitar, es evitar el uso de pantallas o navegadores de forma incógnita, que muchas veces un usuario se salta esta configuración para acceder a sitios web y que quizás no quede en el historial o no pueda ser rastreado. O también el histórico, el historial, evitar que los usuarios puedan eliminar ese historial de navegación. Todo eso lo voy a poder configurar directamente desde nuestra herramienta. ¿Listo?
Entonces, yo debo definir esa política de acuerdo a las necesidades que tenga en mi organización y comenzar a alinearme a esos controles que establezco. Entonces, acá siguiendo, explorando, continuando con la exploración de nuestras directivas, voy incluso a poder establecer configuraciones para personalizar esos navegadores. Por ejemplo, ¿qué es una personalización que se hace normalmente o comúnmente? Establecer una página de inicio en navegador o ciertas configuraciones a nivel de proxy, de navegación que yo debo estandarizar en mis equipos. Todo esto lo voy a poder hacer en esta parte. Enrutador de navegador, este tema también es bastante interesante, donde ustedes van a poder configurar una directiva para bloquear el uso de ciertas páginas con un navegador en específico. Por ejemplo, si en mi organización tengo la página intranet que fue desarrollada hace varios años y que solamente es compatible con el navegador Edge, por ejemplo, o por el navegador Chrome, Mozilla, etcétera, voy a crear una política para que esa directiva que yo configure, cada vez que yo, por ejemplo, en este caso, la que tenemos aquí para el ejemplo, cada vez que abra manasengine.com, me dirija hacia el navegador Edge. Independientemente si lo abro en Chrome, si lo abro en Mozilla, etcétera, siempre me va a dirigir a Edge para abrir ese sitio web. Entonces, ¿cómo aplicaríamos esto directamente en nuestro dispositivo? Entonces, si acá, por ejemplo, abrimos nuevamente nuestro Google Chrome y le vamos a ingresar a la página que tenemos configurada, manasengine.com, una vez el navegador o el agente detecte que se está usando esa página, lo va a redirigir hacia el navegador correspondiente. Entonces, como ven acá, se abrió inicialmente en Chrome, pero Chrome detectó que esa página no está autorizada. Entonces, como ven, se cerró, inmediatamente me abrió el navegador correspondiente y pues de cara al usuario es esto lo que se vería. Me redirecciona hacia el navegador correspondiente para ejecutar esa página quizás con los privilegios que se necesitan directamente. Entonces es bastante útil para esos sitios web legacy o heredados que solo funcionan en cierto navegador. Entonces vamos a poder establecer esas políticas e incluso crear una política para definir si todos los sitios de intranet, en este caso, vayan y los dirijan con el navegador correspondiente. Entonces, si detecta que es una página en intranet o que pertenezca a la organización, vamos a configurar esta redirección para enrutar ese navegador, al browser correspondiente. Otro tema importante que vamos a poder hacer es restringir el uso de determinados navegadores. Como lo vimos directamente en la presentación, hay ciertas restricciones que vamos a poder comenzar a hacer en el navegador y es bloquear esos navegadores que vimos allá en la diapositiva que no vayan o que no estén autorizados directamente en la organización. Entonces, para este caso, puedo establecer mi lista blanca donde todos los navegadores estén bloqueados, excepto Google Chrome, por ejemplo. Aquí vemos todos esos navegadores que son a veces desconocidos y que pues el usuario va a poder utilizar, pero aquí establecemos nuestra política y vamos a crear esa restricción de esos navegadores que no estén autorizados en mi organización. Otro tema importante que vamos a poder hacer es todo lo que tiene que ver con el filtrado web. Crear esa directiva para evitar el acceso a ciertas páginas de cara al usuario. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando los equipos se salen del perímetro de la organización, pues yo pierdo esa gestión y ese filtrado web, porque pues ya no están bajo el firewall, ya no están bajo mi servidor proxy, ya no están bajo mi IDS, IPS, etcétera. Entonces aquí voy a configurar ese filtrado web y definir qué listado de páginas voy a bloquear o voy a permitir directamente. Entonces yo voy a poder crear esos grupos de aplicaciones, cargarlas directamente a la herramienta para evitar el uso o el acceso más bien a esas páginas directamente desde el navegador. Y pues establezco un mensaje personalizado para que de cara al usuario le muestre un banner con el logo de mi organización, con una información corporativa de que si está intentando acceder a este sitio no autorizado, comuníquese con tal persona para recibir asesoría. Entonces, como lo ven acá, es bastante completa la gestión que voy a poder hacer
en los diferentes navegadores que se maneja a nivel de las organizaciones. Incluso voy a poder tener el detalle de los complementos, en este caso, si no he creado una política de auditoría para bloquear los complementos o las extensiones, voy a poder obtener esa información directamente en mi consola y conocer qué extensiones, qué complementos están usando y en base a esta información que lee la gente de Endpoint Central comenzar a construir mi política o mi directiva para bloquear ese tipo de archivos, de extensiones. Otro tema interesante que mencionaba Laura al inicio es poder alinearnos a un control de seguridad. Entonces, si en mi organización quizás estoy interesado en alinearme a los controles SIS, que vimos algo de esto en la sesión pasada, también hay una parte donde yo debo comenzar a alinearme a ese cumplimiento en determinados navegadores, saber qué reglas estoy incumpliendo en ese browser a nivel de syscontrol. Obviamente, si yo quiero crear una regla personalizada para comenzar a prevenir esa fuga de información o esa prevención de amenazas, establezco mi regla personalizada y la herramienta en base a esto que nosotros hayamos construido, voy a comenzar a auditar, saber en qué estoy fallando, en qué configuraciones quizás tengo débiles en mis navegadores para comenzar a establecer esas restricciones directamente. Continuando acá, vamos a pasar con nuestro siguiente caso de uso. Súper, Diego, muchísimas gracias. Bueno, el último caso de uso aborda el desafío de descifrar los dispositivos de forma automática y sin requerir la intervención del usuario. Esta práctica se conoce como cifrado de disco completo y busca asegurar la seguridad óptima en todas las etapas del ciclo de vida de los datos. Alfred, en este contexto, se presenta como un personaje altamente interesado en garantizar que todos sus dispositivos cuenten con esta medida de seguridad, ya que Alfred puede tener diferente información confidencial que no debería ser o no debería salir de la guarida. Entonces, la necesidad de cifrar dispositivos de manera automática es una prioridad para muchas organizaciones. El objetivo principal es salvaguardar la información confidencial de posibles amenazas. Este proceso contribuye significativamente a la protección de los datos, asegurando su integridad desde el momento en el que se almacenan hasta su eventual eliminación. En resumen, el cifrado de disco completo se dirige como una solución esencial en la estrategia de seguridad de una organización. Diego, ¿cómo BitLocker nos puede ayudar con estos desafíos? Ok, Laura, efectivamente este desafío de cifrar nuestros endpoints, nuestros dispositivos, es bastante relevante en las organizaciones. Con todo el tema de movilidad y actualmente que la mayoría de usuarios están en constante movimiento o trabajando desde otras ubicaciones, yo necesito comenzar a crear una estrategia y proteger esos dispositivos. El ideal acá es cifrarlos. Todo esto lo hacemos apoyado en la tecnología de BitLocker de Microsoft, donde vamos a tener no solamente la posibilidad de cifrar esos dispositivos, sino de obtener una visibilidad, saber qué dispositivos no están cifrados, qué dispositivos están completamente cifrados o parcialmente cifrados, porque muchas veces en las organizaciones que quizás no tienen muchos equipos, es un poco más manejable esta gestión, donde puede ir quizás un técnico a sitio, habilitar el BitLocker y configurar las políticas. Pero ¿qué pasa en esas organizaciones donde ya no se tienen pocos dispositivos, sino son miles de dispositivos? Digamos que ahí la gestión se vuelve un poco más compleja. Aquí es donde entra a apoyar nuestra herramienta BitLocker, gestionando esa configuración de forma granular y centralizando esa configuración. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pasando aquí a nuestra consola, vamos a encontrar el módulo, en este caso de gestión de dispositivos de BitLocker. Entonces vamos a tener un dashboard como en todos los módulos que hemos visto con la información relevante en este caso. Entonces acá, por ejemplo, nos dice que tengo 7 equipos que están descifrados totalmente. A nivel de TPM, todos sabemos que
los equipos modernos, los equipos nuevos, actualmente traen un chip físico, se conoce como TPM o Trust Platform Module, donde ese chip físico se va a encargar exclusivamente de almacenar la llave de cifrado. Con eso, si el equipo quizás le extraen el disco duro o el usuario es víctima de algún hurto, pues no va a poder acceder a esa información hasta que no se descifre ese equipo y pues este chip TPM va a agregar esa capa de seguridad y no va a permitir el uso no autorizado o el ingreso no autorizado de esa información. Entonces, para este caso, inicialmente lo que debemos hacer es crear una directiva, ¿cierto? Establecer esa configuración que vamos a aplicar en nuestros dispositivos. Entonces, para este caso vamos a crear una directiva para este entrenamiento donde vamos a cifrar completamente las unidades de nuestros equipos. Entonces, aquí la herramienta nos da cierto tipo de configuraciones. Si es para máquinas que tienen presente el chip TPM, que solamente los cifra a nivel de TPM, pero aquí vamos a poder ir un poco más allá. Si aparte de TPM quiero exigir un PIN de cara al usuario para poder acceder a ese dispositivo, lo voy a poder hacer, ya sea el PIN normal o un PIN mejorado. A nivel de autenticación de máquinas que no tienen este chip, que también podemos tener en nuestras organizaciones máquinas un poco, digamos, que lleven más tiempo en uso en la organización que no cuenten con este chip. Entonces, también vamos a poder aplicar ese cifrado hacia esos dispositivos, todo esto mediante una frase o una contraseña para lograr el acceso hacia ese dispositivo. Entonces yo defino esas configuraciones que quiero establecer en mis equipos y si solo quiero cifrar la unidad del sistema operativo, lo puedo hacer. Si solo quiero cifrar el espacio que está utilizado en ese dispositivo, lo voy a poder hacer. Incluso voy a tener las capacidades de poder establecer unas configuraciones avanzadas. Recuerden que en Point Central yo lo puedo integrar a un directorio activo y si yo quiero almacenar mis llaves de cifrado directamente en un atributo del directorio activo, también voy a poder seleccionar esa configuración. Entonces aquí me da la capacidad de permitir incluso a los usuarios posponer el reinicio. Muchas veces cuando el cifrado se aplica a máquinas de sistema operativo Windows 10 o inferior, requieren un reinicio para completar el proceso de cifrado. Entonces voy a permitir al usuario posponerlo por 3 días, por 4 días, o si no quiero que lo pospongan, pues selecciono ese número de tiempo. Entonces ahí voy a forzar la aplicación de esa directiva de cifrado de cara al usuario. Actualizar la clave de recuperación del controlador de dominio, lo que hablábamos hace un momento. La herramienta tiene la capacidad de ir a escribir en ese atributo directamente en el directorio activo para almacenar esa llave de cifrado y en dado caso de que se requiera recuperar, pues irla a buscar directamente en ese directorio activo si fuese el caso. Otro tema importante es permitir la rotación periódica de esa clave de recuperación, que es lo que hacemos normalmente cuando ciframos un equipo. Digamos que hacemos la tarea, si lo hacemos de forma manual, ingresamos al disco, lo ciframos, pero esa clave que se asigna nunca se rota. Es decir, si cifré el dispositivo hace un año, pues al día de hoy tiene la misma clave. Entonces aquí la herramienta nos va a permitir rotar periódicamente esa clave de recuperación. Entonces, si en mi organización me interesa cambiar esa clave cada 30 días o cada 60 días o cada 3 meses, voy a poder establecer esa configuración directamente y alinearme a esos controles que se manejen en la organización y todo esto lo voy a poder hacer apoyándome en la política de despliegue que tengo. Un tema importante que voy a poder también conocer son todo lo que tiene que ver con los informes, conocer esos equipos que tengo administrados. Asimismo, si tienen quizás la unidad cifrada, si están descifrados totalmente, si está habilitado el componente de BitLocker, etcétera, incluso los prerequisitos, saber si la máquina cumple con ciertos prerequisitos para poder habilitar ese cifrado, si tienen el chip TPM, si a nivel de BIOS tienen esa compatibilidad. Con esto tengo la visibilidad completa y voy a conocer
directamente qué equipos voy a poder cifrar o no. Y también de forma más granular, si el equipo tiene particiones o unidades de disco independientes, saber si esas particiones están cifradas o están descifradas completamente. Y finalmente todo lo que tiene que ver con informes, ¿cierto? Eh, si tengo un listado de equipos en mi organización, saber si esos equipos cuentan con el chip TPM, en este caso 3 equipos cuentan con ese chip, y pues podría aplicar esas políticas o esa restricción de cara a los usuarios para lograr hacer ese cifrado. Y finalmente, si el equipo en algún momento se pierde o yo necesite recuperar esa llave de recuperación, puedo seleccionar, escribir el nombre del equipo y pues acá voy a obtener esa información directamente, o si tengo integrado esto con el directorio activo, lograr obtener esa información directamente hacia ese dispositivo. Entonces, como ven, aquí voy a tener centralizada esa información y voy a poder administrar todos los equipos de mi organización de una forma más eficiente. Todo esto apoyado en la tecnología de Microsoft. Actualmente este módulo está disponible exclusivamente para sistemas operativos basados en Windows. Desde Windows 7 en adelante vamos a poder aplicar esas directivas usando esa tecnología y pues centralizando esa gestión. Todo esto haciendo o creando esas directivas de forma granular para aplicar a mis dispositivos, independientemente que tengan el chip TPM o que no lo tengan presente. Entonces, digamos que eso era todo por esta parte. No sé si quizás pasemos a la sesión de preguntas. Laura, no sé si hubieron preguntas o algo que aclarar acá directamente en vivo en la sesión. Sí, Diego, efectivamente. Henry nos pregunta, ¿se puede agregar en la lista de aplicaciones servicios de Windows como SQL Server o IIS? O es, sí, efectivamente, vamos a tener la capacidad de poder de forma granular establecer esas restricciones. Entonces, sí, acá yo me voy al módulo de control de aplicaciones. Vamos a esperar aquí que cargue. Voy a tener la capacidad de establecer esos permisos, ya sea por fabricante, ya sea por producto, ya sea por nombre del archivo. Entonces yo establezco mi lista blanca. Entonces, si es por proveedor, en este caso Microsoft, Google, etcétera, si es por nombre de producto, si es por ejecutable, si es por hash, entonces acá seleccionamos en este caso si es ejecutable, el ejecutable de SQL y los procesos asociados. Si es a nivel de IIS, vamos a poder seleccionar ese nombre de producto directamente y en base a eso yo construyo mi regla para configurar esas políticas. Incluso voy a poder administrar las aplicaciones de la tienda. En este caso, si estamos hablando de Windows, no solamente debo ocuparme de las aplicaciones que se instalan con el procedimiento tradicional, sino también de esas aplicaciones que hacen parte del store de Microsoft, que a veces también puede ser una puerta trasera y que el usuario hoy, si no le tengo esas restricciones, va a poder instalar. Entonces, claro que sí, vamos a poder crear esa política de acuerdo a este tipo de funcionalidades. Ok, Alfonso Luque pregunta, ¿con las directivas a nivel de navegador se previene la fuga de datos hacia repositorios personales? Efectivamente, en ese caso vamos a crear una política para evitar la carga de información a determinados sitios web. ¿Qué quiere decir esto? Restringo, creo mi política en este caso de fuga de datos y evito que los usuarios carguen esa información a ciertos sitios web. Obviamente, si digamos el agente de OneDrive o Google Drive que mencionabas está instalado en el equipo, digamos que a nivel de navegador no puedo controlarlo porque es una aplicación local, ¿cierto? Entonces, prácticamente yo podría copiar la información de mi disco C al Google Drive, a la gente que está instalado en el cliente, y pues ahí no tendría, digamos que mucho sentido. Entonces, digamos que esto debe estar alineado tanto a la restricción de aplicaciones que están permitidas en el equipo y a la gestión o a la prevención de fuga de datos que tenga en mis máquinas. Listo, Diego. Juan Tavares nos pregunta, con respecto a la rotación de claves de BitLocker,
¿Guarda Endpoint Central el histórico de claves generadas? Ok, eso es una muy buena pregunta. Actualmente BitLocker únicamente almacena la última clave de cifrado dependiendo de la ubicación donde esté configurada. Si es en el directorio activo, vamos a tener establecido un atributo dedicado a almacenar esa clave, pero en este caso únicamente va a recordar la que está aplicada en ese momento al dispositivo. Listo, Diego. Eduardo pregunta, ¿qué nivel de licencia de Endpoint se requiere para las funcionalidades mostradas? Esa es una muy buena pregunta y al igual que en Point Central, estas capacidades que vimos hoy de Device Control, de Application Control, Browser y demás se pueden adquirir como productos independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si un usuario solamente está interesado en la gestión de dispositivos, pues va a poder adquirir ese módulo y se licencia por cantidad de dispositivos a gestionar, 100, 200, 300, etcétera. Al igual que en Point Central también se va a licenciar por la cantidad de dispositivos y un segundo parámetro, que es la cantidad de administradores que vayan a entrar a la herramienta. Si en mi organización van a ser 3 personas, por ejemplo, que van a ingresar a la consola a hacer actividades de gestión, debo licenciar la cantidad de endpoints más la cantidad de administradores. Y pues esto aplica para todos los productos que vimos en la sesión de hoy. Listo, Diego. ¿Qué pasará si aplico una nueva política de cifrado de BitLocker a máquinas que ya están cifradas? Vale, esa pregunta es bastante interesante y pasa mucho a nivel de las organizaciones. Y es que muchas veces se cae en el error de establecer múltiples políticas de cifrado. En este caso, siempre va a prevalecer la política más reciente que se aplicó hacia ese dispositivo. Entonces, si hace un año establecí una política, pero hoy establezco otra, pues va a prevalecer la más reciente, la que apliqué hoy para este caso y para este ejemplo. Listo, Diego. ¿Y puedo conocer en la parte de Browser Security las extensiones y complementos instalados en los dispositivos? Sí, efectivamente, como lo vimos aquí en la presentación, si me voy al tema de navegadores, voy a poder ver todos los detalles de los complementos que tienen presentes los dispositivos. Entonces, en este caso, tengo este complemento en ciertos equipos y a nivel de extensiones también voy a poder ver ese listado, pero ya de forma más granular. Esta extensión está aplicada en estos navegadores y lo tienen presente esta cantidad de equipos. Listo, Diego. Para muchas personas que están preguntando en su parte de licenciamiento, por favor comunicarse con el correo que ya he venido compartiendo en el chat, que es con Latam Sales, y la cual les va a poder brindar toda esta información necesaria. Entonces, Diego, yo creo que no siendo más, en este momento nos despedimos y como desde el principio agradecemos a todas las personas que participaron activamente en estos 4 webinars y esperamos verlos pronto. Recuerden que tenemos diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram o nos pueden escribir directamente al equipo técnico de Latam, tech-latam@managengine.com. Excelente, Laura. Muchas gracias por todo. Agradecerle nuevamente a los asistentes y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias a todos.